Muy bien, ahora conoceremos los nodos con los que trabajamos. Si presionamos Shift A, aparece este menú y tenemos varias opciones de nodos con los que podemos nosotros trabajar. En esencia se dividen en 4 familias. Tenemos en la primera familia los nodos de entrada y de salida. Como tal, vemos que al momento de seleccionar esta pestaña aparecen varios nodos que podemos nosotros utilizar. Los nodos de entrada nos van a permitir acceder a datos que entran como lo que vendrían siendo mapas UV, texturas de coordenada o como anteriormente aplicamos, utilizar modo de color para aplicar a un modelo. También tenemos mapas de oclusión si queremos reforzar lo que son los detalles en sombras. También tenemos el de deformación en los bordes para poder trabajar detalles de suavizado y otros que nos pueden ayudar como partículas y geometría. En esencia, estos nodos nos permiten procesar información inicial, con la cual podemos lograr que los sombreadores, materiales y composiciones trabajen para lograr un resultado mucho más atractivo al momento de aplicar los efectos sobre nuestros objetos, espacios, animaciones o elementos que interactúan en la escena. Así actúan como puentes de información o variables que alimentan al resto de los nodos. Este nodo define cómo y dónde se aplican las texturas en la superficie de los objetos. Como les comentaba, podemos trabajar con diferentes nodos de entrada dependiendo para lo que los necesitemos. Los nodos RGB, podemos utilizar un nodo de oclusión, nodo de geometría, y todos estos nodos son los que van a dar pie a los diferentes efectos que aplicaremos con los demás nodos. De momento trabajaremos con el de textura. Si presionamos de nuevo Shift A, vamos a los nodos de salida. Aquí tenemos solo dos opciones: material de salida, que es el que el programa nos permite utilizar para poder realizar el render y ver que todo lo que estamos trabajando se proyecte sobre nuestro objeto, espacio, animación. Como tal, el nodo de salida define el resultado final del sombreador, del material o la composición. Estos datos los envía a un procesamiento al motor de render y esto a su vez al visor. Es el último en la cadena de los nodos. En el nodo de Surface podemos conectar el sombreador que define la superficie del objeto, cómo se verán los reflejos, el color, las transparencias, etc. Después tenemos el de volumen. Este nos permite aplicarlo cuando trabajamos con efectos como humo, fuego, neblina, etc. Este conector maneja diferentes efectos. Después tenemos el de desplazamiento, que modifica físicamente la geometría del objeto en base a una textura o patrón. Por ejemplo, si queremos aumentar el nivel de textura para que se vea mucho más impactante y se haga un relieve más grande, utilizamos este nodo. Después tenemos el nodo de salida de AOV Output, y este nodo nos permitirá definir las variables arbitrarias que pueden ser renderizadas y utilizarlas en un compositor. Es útil para proyectos de efectos visuales y renderizado avanzado. El más utilizado es el de material de salida. Entonces tenemos aquí lo que es nuestro nodo inicial y nuestro nodo final. Después, en medio, podríamos tener lo que son nuestros nodos modificadores o sombreadores. Generalmente el que vamos a ver es el nodo principal BSDF. Presionemos Shift A y veamos un nodo sombreador. Generalmente el nodo sombreador nos va a permitir controlar aspectos como el color, la reflexión. En el caso del principal, este nodo tiene muchas opciones para poder editar como vimos anteriormente. Por eso se utiliza como un nodo que se aplica desde el inicio. En esta opción tenemos varios tipos de nodos. Los nodos de color, que generalmente nos van a permitir modificar sus características como brillo, contraste, saturación, inversión de color, mezclas de colores y modos de curvas para modificar la intensidad del color. Tenemos los de conversión, que estos nos permiten convertir los colores RGB a escalas de grises, aplicar matemáticas para realizar operaciones entre valores. Tenemos también los nodos sombreadores, que buscan simular materiales realistas. El principal BSDF es uno de los más utilizados. Los de mezcla, los de textura, que permiten cargar imágenes para usarlas con ese propósito, y los nodos de vector, que realizan operaciones matemáticas de vectores. Con ellos logramos los mapas de realce y logramos que las texturas se vean tridimensionales. Ya de los últimos nodos tenemos los de script,
que en el contexto de los materiales se utiliza para crear shaders personalizados. Esto permite a los usuarios implementar sus propios algoritmos para controlar cómo interactúa la luz con los materiales. Así se crean efectos visuales únicos que no se pueden lograr con los nodos predefinidos. Y al final tenemos los nodos que nos ayudan a la organización de la zona de trabajo. Por ejemplo, podemos darle a la opción de Layout a Frame y creamos un espacio en el cual podemos anidar los diferentes nodos que vamos trabajando. En este caso, el nodo principal, que es el de textura y coordenada. Después utilizamos uno de mapeo para las imágenes para poder escalar y rotarlas. Y este lo podemos agrupar dentro del espacio donde está trabajando nuestro nodo de coordenada. Y de esta forma podemos manipularlos y moverlos en simultáneo. Ahora vamos a empezar a conectarlos y hacer que una imagen que nosotros trabajamos como un mapa de normal se aplique para crear una deformación sobre la superficie de nuestro modelo mientras le aplicamos un color. Como comentamos, es importante que conectemos nuestro nodo principal al nodo de salida para que podamos ver información sobre la superficie de nuestro modelo. Después vamos a cargar la imagen. Vamos a utilizar un nodo que nos permita cargar este archivo. Vamos a la opción de textura, buscamos el nodo que dice Image Texture y lo colocamos frente al nodo de principal BSDF. En este nodo de imagen cargaremos la imagen dándole la opción de abrir. Buscamos nuestro archivo en la carpeta donde guardamos la textura y le daremos al programa que nos permita abrir la imagen. Ya al tener esta imagen, vamos a conectar directamente nuestro nodo a la base de color. Y vemos que la textura se proyecta sobre nuestro modelo. Tenemos el nodo de salida, que está vinculado al nodo principal para tener varias posibilidades de aplicar efectos. Y aplicamos una imagen. Con esta opción del nodo principal podemos, por ejemplo, reducir la rugosidad y aumentar el efecto de brillo para que se haga la superficie reflejante y nos dé esta posibilidad de ver el reflejo sobre la superficie de la madera. Si lo viéramos en el sombreador virtual, se vería de esta forma. Vamos a quitar la reflexión, aumentamos un poco la rugosidad. En el nodo de principal, la base de color, al conectarse con la opción del nodo de imagen de textura, permite que trabaje ahora, en vez del color procedual, una imagen en mapa de bit para poder texturizar. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera agregar un mapa V para crear realce o un relieve sobre la superficie de mi modelo? Voy a seleccionar la imagen, la voy a arrastrar y vemos que se genera otro nodo de imagen de textura. Esta es otra forma en la que podemos nosotros cargar imágenes y el programa automáticamente va a reconocer la imagen y utilizará el nodo de textura para poder subirla. Sin embargo, en este caso la imagen no va a trabajar para que podamos ver la superficie modificada por el color, sino que más bien vamos a crear un relieve. Entonces vamos a cambiar un valor que es muy importante. Como vamos a trabajar con mapas de vector, solamente utilizaremos la información del cálculo matemático, no necesitamos color. Entonces, en donde dice Color Space, vamos a eliminar ese valor poniéndole en la opción de Non-Color. De esta forma, la imagen ya no tendrá el efecto de modificar color y conectaremos nuestro nodo de color al nodo de vector normal. Como les comentaba anteriormente, se pueden llegar a combinar estos nodos. Y al combinarlos, pueden suceder cosas muy interesantes al trabajar con las texturas. Todavía no se alcanza a apreciar mucho, pero si vemos en la superficie, existe ya una ligera deformación que es producida por el tipo de textura que tenemos en la imagen, que es parecido a algo acolchonado. Entonces, la imagen de este efecto es muy grande y por eso se ven los cuadros a un tamaño que todavía no son como muy visibles. Vamos a agregar otro nodo que nos ayude a generar un realce mucho más fuerte de la textura.
Como sabemos, la textura es una imagen que trabaja por medio del vector y utilizaremos un nodo que nos ayudará a este propósito. Presionamos Shift A y vamos directamente a la opción de vector y buscamos el nodo que dice Normal Map. Seleccionado, nos acercamos hacia la línea de conexión y damos un clic sobre ella para que automáticamente el programa los conecte. Y vemos que conecta el nodo de color y el nodo de normal con el otro nodo de vector. De esta forma vemos que la textura es mucho más marcada. Ahora vamos a modificar también la escala. Vamos a utilizar otros nodos que nos permitan crear estos cambios. Para ello, es importante que nuestro nodo principal sea el de coordenada para que podamos utilizar la herramienta de mapeo que permite utilizar la opción de escalar. Vamos a conectar el nodo V porque estamos trabajando con mapas de normales. No es una imagen como tal, sino estamos utilizando las coordenadas X, Y y Z para generar relieve. Y vamos a conectar esta opción de vector con la que tenemos en el nodo de imagen. Lo conectamos. Si nosotros modificamos el tamaño, la escala de la textura cambiará. Aquí se ha hecho mucho más grande. Vamos a cambiarlo a un 3 en tamaño. Y vemos que la textura, como aparecía en la imagen, es mucho más parecida. Como vemos, esta herramienta es muy útil y podemos trabajar las texturas sobre la superficie de nuestro modelo, la iluminación, animación y espacio para poder lograr hacer diferentes efectos utilizando todos los nodos y las herramientas que nos ofrece el programa para poder hacer efectos combinados. Ahora, vamos a hacer algunos cambios para que veamos también cómo va haciéndose diferente la experimentación. Por ejemplo, quiero quitar el efecto de madera. De esta forma se desactiva la imagen de color que va utilizando y se queda la base de color. Esta base de color yo la puedo cambiar a un tono que a mí me guste y trabajar con un tono que sea de color azul. Después podemos aquí trabajar los materiales, trabajar con metálico, bajar la rugosidad para ver el reflejo o en su defecto bajar ambos valores e irnos directamente a la opción de Transmission y aumentar el valor para lograr este efecto que lo hace ver como un objeto de cristal. Si vamos a la opción de Render y utilizamos Cycles, vamos a renderar una imagen y veamos el resultado. De esta forma trabajamos con los nodos en Blender y logramos resultados combinados. Hagamos una combinación más. Vamos a eliminar este nodo de imagen y voy a crear dos nodos de entrada RGB. Shift A, vamos a los nodos de entrada y quiero obtener herramientas que me permitan utilizar el color y controlarlo. Tenemos nuestros dos nodos. Vamos a utilizar para que estos nodos funcionen. Vamos a buscar el nodo que nos dice Mix Color. Lo colocamos y conectaremos las herramientas a sus respectivos nodos. Los conectamos, vamos a la opción de base de color y aquí podemos igual utilizar esta herramienta para poder aplicar el factor de cambio y lograr hacer efectos combinados. Si por otro lado quiero que no sea tanta la presión que tenga la textura, en el nodo de Normal Map podemos reducir la presión y que esta sea mucho menor. Vamos a colocarla a un 5. Vamos a ponerle un poquito más para que no se pierda tanto. Vamos a ponerle en 6 y listo. Vamos a ver cómo se ve el render.